presenta wowmx.tv. Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Bueno, pues el tema importante es el de todo esto que tiene que ver con los hackeos, la ciberseguridad, los ciberdelitos. Ya en Gabinete en la Sombra habíamos tratado eso con con nuestros dos invitados de hoy, con el general Oropesa y con Guillermo Fonseca, ex coordinador de Asuntos Internacionales de la entonces PGR, y también con el almirante Pereira Bordón. Habíamos tratado el tema dentro de las guerras híbridas, hablamos del ciberterrorismo, de los ciberataques, hablamos de todo lo que faltaba, por ejemplo, en el caso de México, como firmar la Convención de Budapest, que es la que se refiere precisamente a los ciberdelitos. Por cierto, desde hace años se había tratado de firmar ese acuerdo internacional, esa convención. Pero resulta que ahora nos encontramos con que un grupo llamado Guacamayas, muy folclórico, pues resulta que hackeó a ni más ni menos que a las Fuerzas Armadas Mexicanas y ha ventilado quién sabe cuántos documentos que han sido motivo de cuestionamiento al ejército sobre si está preparado o no para repeler estos ataques. Por supuesto, es un tema de seguridad nacional. Recordábamos también que hace como 2 años Jerome Powell, el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, decía que él le temía más a un ciberataque que a un ataque terrorista. Después la guerra en Ucrania nos reveló que había pues muchos hackers de por medio previo a la guerra y durante la guerra. Por cierto que muchos hackers son de Ucrania o de Rusia, precisamente, e indudablemente también de Estados Unidos. Inclusive hemos visto que luego muchos hackers que son perseguidos luego son contratados por las Fuerzas Armadas estadounidenses o los servicios de seguridad o policíacos, como los grandes falsificadores en su tiempo también trabajaron un día para el gobierno como peritos. Pero bueno, hoy nos encontramos también ante el hecho de que, por ejemplo, según Microsoft, dice que $12,000 millones es el impacto del cibercrimen a nivel mundial. Más bien yo diría ciberdelito, porque crimen, para los que somos abogados y nos hemos dedicado un poco a lo penal, tiene que ver con la sangre. Pero digamos que el ciberdelito a nivel mundial, según Microsoft, ha dejado un impacto de $12,000 millones. Y también dicen que, por ejemplo, tan solo en México, hay un déficit de 260,000 especialistas del tema. También en palabras de Microsoft, 260,000 especialistas del tema es lo que requiere México para contrarrestar este flagelo, pues ahora sí que de la posmodernidad. Y sin duda también a nivel mundial hace falta muchos especialistas para repeler estas agresiones cibernéticas. También nos hemos dado cuenta que se supone que México y Brasil eran de los que más invertían en este tema, y sin embargo México es el más atacado de Latinoamérica, es el más sujeto a ciberataques. Pero bueno, están conmigo Guillermo Fonseca Leal, que fue coordinador de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la Nación, hoy Fiscalía General, y él es abogado y él ha sido un especialista en temas de tratados internacionales y de esto. Él fue agregado en Washington muchos años y está conmigo también el general Juan Alfredo Oropesa Garnica, también miembro distinguido de Gabinete en la Sombra. Él fue director de inteligencia militar, fue director de seguridad de Telecom, ahora que también está el tema de los satélites y este affair ruso que salió
a colación apenas hace unas horas, unos días. Y también el general fue secretariable, fue jefe en varias zonas militares del país. Y bueno, ustedes saben que secretariable es aquellas personas, aquellos generales diplomados de Estado Mayor que tienen la capacidad o son mencionados por su rango, por su trayectoria para ser secretarios, considerados secretarios de la Defensa Nacional. Pero le voy a pedir a Guillermo Fonseca que pues ahora sí abras la conversación, como dicen por ahí, Memo. Por favor, ¿cómo ves todo este tema del ciberataque? Bueno, pues muchas gracias, Mario, general. Qué gusto verlo, todo un privilegio estar aquí a su lado en este foro. Bueno, pues digamos, lo que se ha estado manejando en prensa es que este es un grupo de hacktivistas. Como hacktivistas se entiende pues aquellos grupos que no tienen un fin de lucro, sino traen una agenda política detrás de las actividades que están realizando. Y como se ha informado, no solamente fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que fue objeto de este ataque por parte de este grupo, ¿no?, sino también las Fuerzas Armadas en diversos países de la región, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador. Y bueno, lo que se ha estado mencionando en distintos foros es que este grupo lo que detectó fue una vulnerabilidad dentro del sistema de colaboración y de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso le permitió meter un código, que ese código a su vez pudo bajar alguna cantidad, 6 terabytes de información, hablan de un número muy grande de documentos. Y esta es una operación que no necesariamente sucedió en México, son operaciones de carácter internacional, que de alguna manera están tipificadas en la ley, en el Código Penal federal, en el capítulo correspondiente, que es del artículo 211 bis en adelante. Pero estos son disposiciones legales que se adicionaron al Código Penal Federal en el año de 1997. Creo que en el año de 1997, creo que recuerdo en 2000, todavía yo me conectaba a Internet a través de la línea telefónica. Entonces, bueno, es claro que tenemos un rezago muy importante en nuestro marco legal. ¿Ese marco legal es el que está vigente ahora para en materia penal, las disposiciones del capítulo correspondiente del Código Penal Federal, que es el artículo 211 bis 1, 11 bis 2, 11 bis 3. ¿Y no está metido en delitos contra la seguridad de la nación? No están metidos tampoco. Si tú ves también los delitos contra la seguridad nacional, las reformas probablemente las más recientes fueron en materia de terrorismo, por temas de financiamiento de terrorismo después del 9/11 en Estados Unidos, pero hay otras disposiciones como el espionaje, terrorismo, ¿cómo se llama?, la traición a la patria, que datan de 1970. Realmente nuestro marco penal no me parece que esté actualizado para responder a este tipo de amenazas. Lo hemos conversado en otras conversaciones. Hace algunos años México estuvo a punto de adherirse a la Convención de Budapest, que es considerado por todos los países, inclusive Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, como el referente internacional en materia de cooperación para el combate de los delitos cibernéticos. Desafortunadamente en su momento no pudo avanzarse en la adhesión por algunas consideraciones precisamente de la instrumentación o cómo se iba a aterrizar en la legislación mexicana las distintas disposiciones que preveía y los compromisos que prevé esta convención. Pero creo que uno de los temas, uno de los faltantes importantes, uno de los retos importantes en este momento es la actualización legislativa, pero también la actualización en términos de fortalecimiento de las instituciones y, como tú lo señalaste, de tener los especialistas que puedan hacer frente a una realidad muy distinta o una realidad que está cambiando permanentemente. ¿Por qué no se firmó, Memo? ¿Por qué no se ha firmado? ¿Por qué has estado en esa área de examinar ese tipo de tratados? Mira, hubo algunas, si mal no recuerdo, hubo algunas reservas respecto a algunas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones sobre cuestiones de conservación de comunicaciones
electrónicas y cuestiones intervención de datos comunicación. personales, decías algo Exactamente. así. Entonces, si mal no recuerdo, en el Congreso en ese momento había algunas resistencias o preocupaciones de que se utilizaran esos instrumentos como medios de espionaje, ¿no? General, pues aquí Guillermo nos adentra un poco en el tema legal, el marco jurídico, pero un tema de seguridad nacional que afecta directamente ni más ni menos que las Fuerzas Armadas en una coyuntura donde está el debate sobre la Guardia Nacional, sobre la permanencia del Ejército en los temas de seguridad, todo esto, este rejuego y este jaloneo que ha habido en el Congreso en México. ¿Cómo ve la situación en esta coyuntura? ¿Cómo ve? Bueno, sin duda el hackeo fue alarmante. El día 26 me habla mi amigo Jaime, un amigo chileno, dice, tú como militar, ¿cómo ves esto que sucedió al Estado Mayor Conjunto, el hackeo de 6 millones de correos electrónicos? Yo no le dije que no sabía la verdad, yo no sabía que había pasado eso, ¿verdad? Me entero pues ya por los medios de comunicación este terrible hackeo. Mi opinión fue la siguiente: todo lo que se relacione con las Fuerzas Armadas y que es desde luego es de carácter confidencial y que sea sustraído de sus archivos, implica un grave problema para el país. Imagínense un país como Chile, que ha tenido diferendos graves con Argentina, con Bolivia, con Perú y con Perú, con todos sus países vecinos, ¿verdad? Imagínense todo lo que salió a la luz. Lo que pasa aquí en México, nosotros no tenemos problemas con nuestros vecinos, pero sí tenemos graves problemas de orden interno. Entonces, pues se está magnificando las noticias en los medios de comunicación. Ya se fijaron en esto, que fulanito tiene que ver. Han ventilado lo del crimen organizado. Efectivamente, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene datos muy precisos de la delincuencia organizada. Ahora la crítica es ¿por qué no los combate, verdad? Eso ya no me confiere a mí opinar al respecto, porque es una política de Estado que desde el más alto nivel administrativo y político del país es instaurado. Pero vamos a hablar de la ciberseguridad en México. Según la Seguridad Cibernética de México y de acuerdo con el National Cybersecurity Index 2022, México ocupa el lugar 84 de 160 países a nivel mundial, con 37.66 puntos sobre 100. ¿Qué nos dice esto? Que México no tiene demasiado interés en eso, ¿no? Y si nosotros podemos ver si algún aspecto interesa, se refleja, estarán de acuerdo conmigo, que se refleja en el presupuesto. Bien, en el presupuesto la evolución de los recursos federales aprobados para la ciencia y el desarrollo 2012-2021 reveló que en 2018 solo se destinó 0.41% del PIB a ciencia y tecnología, con una inversión de 60.219 millones de pesos. Ahorita no estoy seguro, pero yo creo que es mucho menos. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no le interesan al máximo nivel administrativo del gobierno. No sé por qué. Estamos viviendo una austeridad que está destruyendo muchas cosas, sin que esto tenga repercusiones ¿Usted políticas. cree que el tema de este hackeo es porque no se ha invertido lo suficiente en las cuestiones de la ciberseguridad y la ciberseguridad de la defensa nacional? Indudablemente. No solo en eso, recordemos que ya han sido hackeadas varias instituciones del Banco de México, por ejemplo. El Banco de México, casi nada, ¿no? Donde está nuestro ni tesoro, más ni menos, sí, claro. ¿verdad? Pemex, una aseguradora también del Gobierno de México, la Secretaría de Hacienda, donde está también el manejo de nuestros dineros. Así es. O sea que las empresas privadas también están muy preocupadas por esta cuestión. Oiga, ¿no? general, pero hay unas cosas también como que no deberían de usarse en términos también de la seguridad que debemos de tener todos para manejar nuestros
sistemas, nuestros mails, nuestros correos electrónicos, también no se deben de ventilar ciertas cosas en los correos electrónicos. Por ejemplo, el tema de que si la sanción del oficial, a la ordenanza del general secretario que se equivocó de las botas, ese tipo de situaciones no deberían de usarse en correos institucionales. Pues volvemos a que quieren la magnificación de cualquier cosa, ¿no? Sí, y claro. hacer víctimas a los que no son. Un correctivo disciplinario, decíamos en las épocas que uno era pues de los grados menores, ¿no? Porque uno ingresa al colegio militar, ingresas de la calle de estudiante a ser cadete, ¿no? Dice, las órdenes de arresto en tiempo de paz son como condecoraciones, al equivalente a condecoraciones en época de guerra, ¿verdad? Entonces, que no sufre una sanción por llegar tarde, por a clases. O dormirse en clase incluso. También, eso es bueno, su papá fue profesor en la Escuela Militar de Ingenieros. Usted sabe que un profesor tiene la autoridad para imponer un castigo, un arresto a algún alumno de cualquier escuela militar. Entonces, la disciplina militar es así, Mario. Sí, claro. Pero lo ponen, pero como usted bien dice, lo magnifican. Oiga, me parece que vamos a un anuncio, a un corte comercial ahorita, y regresando seguimos platicando con Guillermo y con el general Oropeza sobre estos fascinante tema, y que ahorita pues es motivo de discusión desde los cafés, comederos, desayunaderos y por supuesto en los programas de televisión. Nos vemos en un rato, no se vayan. Gracias. wowmx.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Y demás, pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel, muchísimas gracias por el espacio, muy feliz de que por fin esta peli. Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado, y vaya que sí. Temas. Para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Pero mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho. wowmx.tv. wowmx.tv. empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba... Bueno, pues está aquí la caricatura de Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial, y bueno, pues está un ratón ahí
en la computadora, ¿no? Yo creo que ahí está ya muy claro. Se está robando. Está robándose los datos ahí. Y bueno, pues la reiteración de siempre, pues aquí los cortes se ponen muy buenos también. Y Memo, yo quiero que me digas más o menos, platicamos ahorita, de que uno de los éxitos de Al Qaeda que fue irrestrable después de lo del 11 de septiembre fue que dejaron de usar mails, dejaron de usar correos electrónicos, llamadas, celulares. Evidentemente empezaron a rastrearlos y capturarlos cuando se descuidaron en ese aspecto, pero evidentemente no sería volver a lo rústico. Pero Memo, yo creo que, ¿no crees que una de las medidas que también se debería implementar, aparte de la inversión en especialistas y en infraestructura de defensa cibernética, ¿no crees que también deberían de educar a los funcionarios sobre qué tipo de información o no usar? Yo creo que más de qué tipo de información usar o no usar en un correo electrónico, es una cultura de seguridad, de manejo de los, ¿cómo se llama?, de los sistemas. Okay. Desde tu ámbito privado, de cómo utilizas tus cuentas de personales, sí, tu acceso a tu banco, etcétera, etcétera, estar pendiente y estar no difundir tus claves, estar pendiente de cambiar periódicamente tus claves, etcétera, etcétera. Es una cultura, yo creo que es una cultura, y más cuando estás o laboras en una institución que maneja información sensible, aún debe de haber más celo y más preocupación por cómo se manejan estos sistemas. Tú, ¿no?, que trabajaste mucho con los gringos, ¿cómo son ellos para manejar sus correos electrónicos y todo? A ver, también son descuidados, ¿no? En general no, los sistemas, ¿no?, las computadoras y equipos que son institucionales se utilizan nada más principalmente o únicamente para cuestiones laborales, y tienen distintos niveles de seguridad. Desde en algunos intercambios que tenemos, había algunos correos electrónicos que llegaban de un ¿cómo se llama?, de un correo que tenía una terminación no tan segura en la extensión, y otros que llegaban con una extensión con otras características. Entonces, ¿viene eso en un manual de procedimientos o cómo venía? Pero no es que venga, cada institución tiene una serie de reglas. Okay. Pero acuérdate que también después del 9/11 se generaron distintas agencias, y hay una agencia de seguridad informática en Estados Unidos, que establece políticas, establece principios generales. No está dentro de la Agencia de Seguridad Nacional esa parte. Y se contratan las grandes corporaciones de seguridad, se dedican específicamente a buscar vulnerabilidades y a estar protegiendo el sistema y la infraestructura informática de los Estados Unidos. O sea, es una gran inversión. O sea, si tú te acuerdas, los grandes temas de hackeo de WikiLeaks, de los correos del Departamento de Estado, y luego Snowden, fueron filtraciones internas. A pesar de que sí, desde luego sigue habiendo intentos, y los hay, y seguramente habrá muchos que no nos enteramos de infiltraciones a sus sistemas. Y es severamente penado, ¿no? Todavía los andan buscando. Exactamente. General, en términos, yo creo que evidentemente el general secretario y quien ocupa ahorita la dirección de inteligencia militar de este tema lo traen en el radar desde hace mucho tiempo también. Pues ¿Usted qué opina? Desde que empezó el sexenio, ¿no? Cada que empieza un sexenio hay una revisión completa de todos los sistemas. ¿Por qué? Porque el secretario debe de enterarse primero, ¿no? Eso es una tarea que yo trabajé muy de cerca con un secretario de la Defensa, el general Antonio Rivelo Azán, en la época del presidente Salinas de Gortari, y había una revisión de esta. Por cierto, empieza el Internet, y un Internet interno fuerte. El intranet, ¿verdad? El intranet y fue un cambio de equipos, y empezar a educar a la gente con todos estos sistemas. Todo esto va aparejado pues también que la gente necesita apegarse primero como decía Fonseca, a la cuestión de la normatividad interna, porque hay un manual interno a la seguridad cibernética que se establece de siempre, pero la seguridad externa aquí es el talón de Aquiles.
Los Estados Unidos, si recordamos, en las últimas elecciones fue hackeado. Y es el policía mundial, los Estados Unidos. Decían que los había hackeado los rusos, ¿no? Los rusos. Putin para intervenir en las elecciones. Putin interviene, y ahí quedó la cuestión, el socarrón del presidente anterior, se quedó callado, nunca se manifestó en contra. El presidente actual dijo que iba a costar caro y demás, entonces todavía ese tema está en discusión. Pero los Estados Unidos sí invierten mucho en los temas de seguridad. Ellos son, digamos que avalan a las compañías internacionales en materia de tecnología. Y se supone que Brasil y México también invierten bastante, pero pues estamos viendo que que no. Estamos viendo que no, porque los índices Memo decían que México y Brasil eran de los que más invertían en ciberseguridad, y lo vimos en algunos programas antes que hicimos el tema hace unos meses recién, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿quién invierte? El sector privado, pero también este déficit de profesionistas, quiere decir que las universidades no están preparando también gente en ciberseguridad. En las universidades, debería de haber carreras ya de ciberseguridad, ingeniero en sistemas en ciberseguridad, una especialidad. ¿Cómo ves? Yo creo que en la mayor parte de las universidades se están dando en el área de sistemas, parte importante es la parte de la ciberseguridad. Pero insisto, creo que es multifactorial lo que tenemos que atender, es desde el tema de la educación, cómo manejamos nuestra información personal, hasta cómo nos desenvolvemos en un ámbito institucional. Y el marco ¿Qué es legal la importancia también, ¿no? que le damos a los sistemas o a las recomendaciones que nos dan los expertos en materia? Y desde luego, como decíamos, el marco institucional. O sea, no sé si vale la pena ahorita comentar, lo comentábamos antes de empezar esta conversación. En la Ley General de Seguridad Nacional, desde luego, CNI tiene una responsabilidad de vigilar y dar seguridad y la custodia de la información de coordinación en materia de seguridad nacional. Pero hay otro artículo de la propia Ley General, de la Ley de Seguridad Nacional, que dice que cada dependencia que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Nacional es responsable del manejo, clasificación y uso de su información. Entonces se contradice, ¿no? Se contradice. Es decir, o hay un marco regulatorio centralizado o cada quien hace lo que cree que es lo más pertinente. Parece que esa es una de las partes que también se tiene que atender, y para eso necesitas también especialistas que puedan diseñar políticas públicas y protocolos y manuales que sean realmente eficientes, ¿no? Eficaces para cuál es tu fin de garantizar la seguridad de tus sistemas, de tu ambiente cyber, informático, como de la infraestructura que opera a través de él, ¿no? Oiga, general, en la transversalidad de todos los temas que tienen que ver con la seguridad nacional, que puede haber desde información clasificada de Pemex, de la Secretaría de Economía en términos del tratado, de las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, o el resto de tratados comerciales. Por ejemplo, dicen que se avecina uno muy fuerte, una propuesta, hacer uno con la Gran Bretaña, ahora que en los temas del Brexit, de que se salió. En toda esta transversalidad, y lo que dice Guillermo, sonaría preocupante que cada secretaría o cada dependencia tiene que desarrollar sus propios protocolos de seguridad y no obedecerían a un elemento central que coordinara esto, y sería muy grave porque entonces pues estaría muy dispersa tanta información y sujeta a que cada dependencia hiciera sus propios protocolos. ¿Cómo ve? Bueno, yo creo que el legislativo ya le entró a esto, ¿no? La Cámara de Senadores acaba de externar en voz de su presidente de Monreal. Él mismo dijo que ya se estaba planeando un Centro Nacional de Ciberseguridad. Bueno, después del niño ahogado se tapa el pozo, pero es importante, ¿no? Pero también dijeron que va a ser de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes la Secretaría de Seguridad Federal, la que se iba a encargar del tema de la ciberseguridad. También no lo sé quién, pero se necesita
Yo creo que se necesita involucrar, por ejemplo, a Telecomunicaciones de México con gente otra vez preparada como estaba antes. Telecom, dice usted. Telecomunicaciones de México. Porque Ok. los que saben de seguridad satelital, que saben de la seguridad de las telecomunicaciones, los que han tratado en forma histórica el problema de las telecomunicaciones en México. Zapatero a tus zapatos, dice, ¿verdad? Entonces yo creo que debe de haber, así como unas carreras que hay tronco común, debe de haber un tronco común en cuanto a la ciberseguridad. Ya cada dependencia tendrá que establecer sus protocolos particulares para cada caso de ellos, ¿verdad? Porque habrá gente como el ejército que necesita estar en todos lados, ¿verdad? Habrá gente como la Secretaría de Obras Públicas que necesita una información geoterrestre especial. ¿Por qué? Claro. Por su naturaleza, por la naturaleza de las responsabilidades de cada dependencia. El legislativo va a necesitar para que no le hackeen lo que ellos están legislando, ¿no? Sus leyes antes de tiempo, antes de que sean expuestas a los ciudadanos. Así diría yo, o que la presidencia fuera hackeada, ¿verdad? Entonces sí sería muy grave que salieran discusiones, por ejemplo, de los gabinetes, diferentes gabinetes que integran al gobierno de la República, o de discusiones que tienen en el alto nivel con otros gobiernos, por ejemplo, con los norteamericanos. Ventilar eso públicamente es terrible. Memo y General Oropesa, hay un tema que en razón de lo que comentaba el general ahorita, es muy interesante, Memo, porque a lo largo de la historia de la humanidad se ha utilizado mucho los distintos instrumentos para desinformar. Libros, documentos, folletos, periódicos, en la televisión, noticias, fake news, todo lo que sea. Ahorita yo creo que los grandes desinformadores o quienes se dedican a la desinformación, supongamos en el gran satán, Putin, digamos, ¿no? Que es el gran satán preferido contemporáneo, que esté él elucubrando, vamos a utilizar a nuestros hackers para desinformar de lo que pasa en el mundo por situaciones específicas. Bueno, pues ahorita todos estos temas de filtraciones y de hackeos pues sirven perfectamente para meter información tóxica con la buena, ¿no? Entonces revolverla y ahí todo sale. Ahí se ve. Y ahí sí, claro, o sea, eso es lo que es el desinformador por antonomasia, desde que utilizaban papiros o utilizaban, no sé, algún tipo de jeroglífico, ¿no? La falsificación de la información falsa. ¿Cómo ves eso en términos del fake news, Memo? Pues mira, yo no sé si en esto hay fake news. Desde luego que hay una agenda, desde mi punto de vista, sí, claro, de fondo, que no me atrevería a ¿cómo se llama? A calificarla, pero es claro que se da en una coyuntura muy particular. Y sí, sí, pero en general aquí también lo que dice Memo, la coyuntura particular, no podemos obviar ese tema de las coyunturas, porque viene el tema de la discusión de la Guardia Nacional, sobre si se va a permanecer el ejército en las calles. Por cierto, gobernadores de todos los partidos, no nada más de Morena, dijeron, no, pues no va a sacar el ejército, el de Yucatán, por ejemplo. WowMX.tv. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de WowMX.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo
Cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. Wow MX.tv. Estamos de nuevo aquí en Gabinete en la Sombra. Pues estamos platicando con el general Oropeza y con Memo precisamente cuando estaba este corte de que es muy casual y no podemos dejar de leerlo en términos de análisis político porque Gabinete en la Sombra trata de eso también, de la coyuntura que se da en México sobre la participación del ejército en la seguridad pública, la Guardia Nacional y de repente pues resulta que sale este tema de Guacamaya. General, usted iba comentando este tema. Seguimos comentando, por ejemplo, en Chile, recientemente, el pueblo por votación rechaza la nueva constitución izquierdista de la ideología del gobierno actual, que es la ideología del gobierno actual. Colombia, sabemos perfectamente bien que el presidente que asumió el poder, pues combatió al ejército colombiano, que él fue un hombre que perteneció... Petro perteneció al Frente de Liberación Nacional, al Frente de Liberación Nacional, que fueron los que tomaron la Suprema Corte por mandato, ¿se acuerda? Porque les pagó Pablo Escobar Gaviria. Bueno, pues todos ellos propusieron que el que dirigió la operación en contra de los que tomaron la Suprema Corte de Justicia lo procesaron a ese ahora general, ¿verdad? Uh-huh. Es una cosa incongruente de lo que pasa cuando la izquierda toma el poder. Bueno, otra cosa, también Perú, que al presidente Castillo están tratando de sacar... Que también fue guerrillero, por cierto. También fue guerrillero, hombre, hay rasgos comunes en todo esto. Entonces, llevamos 3 países que son de carácter izquierdista. Un gobierno derechista es la República del Salvador, pero que está haciendo un uso intensivo de las fuerzas militares para restablecer el orden público en su país. Y luego México, ya gobernaban las bandas criminales. Exactamente, sí. Pero aparte ha sido un presidente extremadamente duro contra ellos, pero también trata de reelegirse. Ojo, ¿y qué está pasando en México? México pues es un país un poquito de izquierda. De centro-izquierda, ¿no? De centro-izquierda, pero no acaba de definirse aquí la cuestión, digo yo. Neoestatista en algunas cosas, ¿no? En otras seguimos siendo y en otras cosas somos el principal exportador de Estados Unidos, ¿no? Exacto, y en otras somos totalmente neoliberales. Así que siempre ha sido ecléctico. Es que nadie quiere reconocer que salvo el PAN, que se ha definido muy de derecha, los gobiernos del PRI y este gobierno son eclécticos, siempre agarran de todo un poco, aunque se definan por un lado. Alguna vez dijo, somos de izquierda, pero dentro de la Constitución dijo... No, a la izquierda de la Constitución decía López Mateos dijo a la izquierda, y todos protestaron, nos va a llevar a Cuba, ¿no? Memo, te noto escéptico de este tema de la coyuntura y de la lectura política. No, yo creo que sí hay una coyuntura, no me gusta, ¿cómo se llama? Hacerle caldo gordo a las teorías de la conspiración, pero sí parece que hay muchos elementos para pensar que hay una mano extraña en algo, sobre todo con digamos un grupo que se reclama regional puramente, ¿no? Si en términos de financiamiento, en términos de capacidades, no es que minimice a los expertos en nuestra región, pero como tú lo estás diciendo, en México hay un déficit definido ya de personas expertas en ciberseguridad y tenemos uno de los sistemas educativos profesionales más importantes o más avanzados de la región. Híjole, sería difícil pensar que
que no hay manos. Bueno, pero de entrada también el CONACYT y la UNAM tienen que meterse esos temas, porque, digo, la UNAM tiene grandes centros de investigación y el Politécnico, pues hacen robots que ganan en términos de inteligencia artificial, ganan concursos en Japón. Yo creo que sí hay ciertos recursos que pueden aportar. Recursos humanos tenemos y también tecnológicos. Así es. Pero ¿qué pasa con el dinero? Todo esto requiere de los recursos, claro. Los recursos que está recortando el gobierno de la República son terribles. Entonces, si no hay el aceitito que facilite a los engranajes funcionar, eso es fácil. General, un tema importante que sí me gustaría que viéramos ahorita que analizamos la coyuntura política y todo. Previo a esto de Guacamaya, es decir, unos días u horas, a muchos analistas en términos de lo que hablaban de la militarización de México, sí decían más poder a los militares, luego cómo se los vas a quitar y luego no te van a hacer caso y mira lo que el general secretario dijo en su discurso, y no están dibujando así petate del muerto, es decir, parece como que dibujaran puede haber un Huerta, un Pinochet si seguimos así. Mario, el ejército mexicano desde sus orígenes, que es de 2017, con el ejército constitucional. 1917. Perdón, estoy adelantando. Ya se adelantó 100 años. 2017. Efectivamente, no, siempre ha demostrado su lealtad perruna, y lo estamos viendo. ¿Por qué perruna? Perruna porque obedecen al presidente. Ciegamente. ¿No? Ciegamente. Pero razonadamente también, ¿no? Claro. Siempre ha sido esa cuestión, pero a lo que yo me quiero referir, las rebeliones dentro del ejército están completamente alejadas de la realidad. Quien diga esas tonterías, para mí son tonterías. Primero, el ejército, El Salvador viene, nos ayuda contra la criminalidad. Y después, no, porque ahora van a estar en las calles, van a hacer pinochetazos, van a dar un pinochetazo. No van a obedecer al poder. No van a obedecer al gobierno. Bueno, o nos quieren o no nos quieren. Defínase la gente esa. Ahora, lo que sí es un hecho, y todavía salió en la encuesta de hoy de Reforma, el nivel de aceptación que tienen las Fuerzas Armadas entre la población es del 80 y tantos. Es que, mire, el ejército ha realizado muchas, y no es de ahora, cuando dicen es que lo están utilizando hasta a repartir libros de texto. Carajo, no hay memoria, ¿verdad? No hay memoria. Los mexicanos somos de muy corta memoria, se nos olvidan las cosas. El ejército ha construido carreteras, sobre todo cuando no había dinero. Pemex, cuando no había ingenieros en la nacionalización. No, a ver. Maestros del Politécnico, cuando se creó el Politécnico. El general Cárdenas y militares. Por eso médico partero zootecnista era. Era médico. Era médico. Sí, porque los de la UNAM tenían el pleito. Partero. Porque en el pleito de la libertad de cátedra entre Caso y Lombardo, la UNAM también dijo, no, yo no me meto a dar clases en el Politécnico. Fueron los militares quienes... Fueron los militares, porque el general Lázaro Cárdenas, que merece mis más grandes respetos, es un héroe de la patria. El mejor presidente del siglo XX. Él decidió que los militares formaran el Politécnico. Así es. Memo, ¿cómo ves el tema también? Opina tú, que siempre has estado muy cerca de las Fuerzas Armadas, de cuando estás en la PGR, y en muchos acuerdos, opina tú de este tema, que el ejército, ¿cómo ves? ¿Va a obedecer al poder civil? ¿Hay riesgo en la militarización? Digo, ¿qué opinas? A ver, desde mi punto de vista muy personal, yo no veo un riesgo de un golpe de Estado o, digamos, una situación. Una rebelión. O que no quieren obedecer al poder civil. Eso simple y sencillamente no lo veo. Yo, la gente que he tenido la fortuna de conocer, es sumamente leal al país, al presidente y a la Constitución. Me parece que hay áreas que no se han podido desarrollar, como el tema policial, suficientemente, porque no se han construido las capacidades necesarias para los gobiernos de los estados desde hace mucho, hablar, ¿no? de las policías estatales, de las policías municipales, inclusive de la policía federal. Entonces ahí, en ocasiones, creo que sí entramos a un pasillo con una difícil salida, en donde, bueno, tenemos que tener una realidad
de violencia, de situaciones complicadas que estamos viviendo, y otra de desarrollar capacidades en nuevos cuerpos que no necesariamente tengan que venir o que tengan una formación 100% civil y de investigación y de protección y de seguridad pública. Y de ciberseguridad, por ejemplo. Esa es la parte que me parece que es probable que se deje a un lado si seguimos por este camino que se ha tomado, pero de ahí fuera riesgo yo no veo ese riesgo de una, porque sí parece que lo dibujaran, ¿no? Muchos comentócratas sí parece que lo dibujaran. General, ¿alguna conclusión del tema de los ciberdelitos, la seguridad? En unas políticas bizantinas en cuanto a que el ejército siga o no siga. Pues que se defina el Congreso de la Unión, que se defina los poderes, y creo que sería más que suficiente que establezcan sí o no, ¿verdad? La ciberseguridad es un aspecto importante que debe de cuidarse, y yo no creo de ninguna manera, en mi opinión muy particular, que sea ese grupo con Guacamaya. Hay una mano atrás que mece la cuna de Guacamaya, y que con recursos, con dinero, con capacitación, etcétera, que está afectando a los países que como México, pues están vulnerables, ¿no? Pues tienen vulnerabilidades y que han sido explotadas muy sí, huelen la sangre, ¿no? Huelen pues la sangre y olfato. Oiga, y te acuerdas, con el almirante Pereira Bordón veíamos esto en términos de las guerras híbridas. Las guerras híbridas, acuérdese usted que es un concepto que nace precisamente con el 9/11. La Marina de los Estados Unidos, más bien la Navy, ahí se crea ese concepto, ¿verdad? Que ¿no es en Rusia? Dijeron que no, Rusia se creó. No, lo crean los norteamericanos a raíz de eso. Y se dan cuenta que la afectación es por diferentes maneras, ¿verdad? Que en Latinoamérica hemos sufrido esas afectaciones con golpes de Estado, porque afectan a los países de diferente manera. En economía, hasta medidas no arancelarias, en política, a ver. Dices que el aguacate está infectado y dejas de importar aguacate. O el atún. El atún tiene carne de ¿cómo se llama? De los delfines. Y para abajo, ¿no? Órale. El Ocean Garden, el camarón que hoy salió muy chiquito, ya no es U11, es U10, y que no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces, todas esas medidas es parte de la guerra híbrida. Oiga, general, y una parte importante es que también la flota de 3,000 barcos chinos, que ya se acabaron las especies que había en el mar territorial chino, ya están yéndose hacia las costas de Ecuador y Perú, y luego van a venir a México, y no sabemos si también la Marina está preparada para toda esta piratería que se viene de una flota de 3,000 barcos de China. Recordemos que Perú fue el productor número 1 de la harina de pescado, y no se dio cuenta del fenómeno de la niña, si recordamos esos antecedentes, del niño, el niño, que es un calentamiento de las corrientes marinas. ¿Y qué hicieron los pescadores peruanos? Pescaron y pescaron la recría. ¿Qué pasó? Tuvieron que dejar de producir, dejaron de ser los números unos por esa falta de conocimiento. Latinoamérica, desgraciadamente, no pone atención en los problemas locales. Nos hace falta más ciencia y tecnología, nos hace falta más conocimiento de nuestros propios países para poder ser autosuficientes en cuanto a nuestra gobernabilidad, en cuanto a la sustentación de nuestros recursos. Infinidad. Tenemos muchos problemas que atender. Memo, tu conclusión acerca del tema de la ciberseguridad y la transversalidad de otros temas de seguridad nacional que va a rebotar, ¿cómo ves? Pues mira, a mí me parece que, como comentábamos en el corte hace un momento, este tema va a dar para mucho, para discusiones y conversaciones por un buen tiempo. Me parece que sí es importante que se discuta un nuevo marco institucional en la materia. Como lo comentaba el general, ya hay discusiones en el Congreso. Hay una iniciativa que inclusive se presentó en marzo de 2021 por una diputada de Morena, en donde se crea toda una infraestructura precisamente para ver el tema de ciberseguridad, se trasladan los delitos del Código Penal. Ha tenido por parte de algunos expertos críticas, pero creo que es algo que se tiene que
se tiene que avanzar en el tema del marco jurídico y también el tema de sensibilizar la necesidad o sensibilizarnos de la protección de la información que estamos manejando, particularmente si estamos en áreas sensibles, ya sea en el sector público o en el sector privado, ¿no? La manera en la que manejamos. Pero ¿cómo resolver ese conflicto que decías? Que por un lado las secretarías, cada dependencia puede elaborar sus propios protocolos de manejo de información y que por otro lado tienes que seguir ciertos lineamientos. Eso es precisamente parte, entiendo, del espíritu de esta ley, que haya un sistema de coordinación entre las dependencias, entre las instancias. Un sistema general, ¿no? Gobiernos que establezca las bases, las políticas básicas, y desde luego, como lo señalaba el general, no será lo mismo las necesidades de de Conapesca que las necesidades de la Secretaría de Desarrollo e Infraestructura, ¿no? O sea, hay necesidades distintas. Aún de la defensa y de la Marina, ¿no? La defensa y de la Marina. Ah, claro. Exactamente. La Marina tiene necesidad de saber muchas otras cosas del mar, de los entes que pescan, etcétera. Sí. De la piratería, del control del tráfico marítimo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, aparentemente, tanto en el caso de los países latinoamericanos como el de México, la vulnerabilidad fue en los sistemas de correo electrónico y de colaboración que tienen las instituciones. Ahí fue donde concretamente fue eso. Sí, entiendo que fue una muy comercial de Microsoft y otra que se llama Simbra, creo. Uh-huh. Pero eran plataformas de colaboración y de correo electrónico donde encontraron esa vulnerabilidad. Es decir, no nada para que te metieras en el hackeo y ordenaras que se mandaran el rifle serpiente de fuego, que se mandara el fusil serpiente de fuego, que se enviara a un lugar inhóspito en la sierra de Chihuahua, a donde no necesitaban los soldados. No, sí, ahí sí lo necesitan. Bueno, una parte donde no necesitan. No, sí, ahí. Es decir, enviar insumos, hacer una confusión de insumos. Ahí yo creo que el tema va a ser exactamente, pues, si se va a estar dando la información, aparentemente encontraron esa vulnerabilidad, accesaron al sistema, tomaron control del sistema y bajaron la información. Si tienen control del si tienen control del control ahora sí, pues es posible que puedan mandar un correo electrónico, que puedan meter información o enviar información a través del... Valga la expresión, ¿no pasó algo parecido con los Fonseca Papers? En Panamá, uh-huh. No sabré decirte, ahorita no podría contar, es posible. Bueno, pues les agradezco mucho a Guillermo Fonseca y al general Oropeza Garnica que hayan estado con nosotros, me parece un tema fascinante, vamos a hacer más volúmenes de esto. Y les deseo a ustedes que tengan la mejor de las tardes. Buena suerte. Nos vemos a la próxima. Es un ransomware, Mario. Un malware. Wow. MX.tv presentó